Cualquier hombre que provocara un asalto violento al Capitolio para detener el conteo de votos electorales. Cualquier hombre que mirara la televisión mientras policías estaban siendo golpeados. Mientras sus partidarios estaban invadiendo el Capitolio de los Estados Unidos. Es claramente inadecuado para el futuro de este país. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy José Manuel Rodríguez, soy por Fernando del Rincón. Me ha tocado 2 por 1, como usted puede ver. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclude Trump Insurrección. Numeral Conclude Trump Insurrección. Recuerde que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio, uno de los momentos más oscuros de la democracia de los Estados Unidos, ya comenzó a dar titulares. El informe preliminar de la investigación no se espera hasta el verano, pero la comisión tiene información de primera mano sobre el comportamiento del entonces presidente Donald Trump el día de la insurrección. Benny Thompson, representante demócrata de Mississippi y presidente de la comisión, dijo a CNN que tienen testimonios significativos de que la Casa Blanca se le había dicho que hiciera algo. Según su versión, la hija de Trump, entonces asesora principal, Ivanka Trump, había ido al menos 2 veces a pedirle a su padre que, por favor, detuviese la violencia. Por su parte, la representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, quien también es vicepresidenta de la comisión, confirmó esa versión al señalar que Ivanka le pidió al presidente que interviniera durante el ataque. Su otro hijo, Donald Trump Jr., también había implorado sin éxito al presidente. Y la comisión también tiene algunos de aquel día, uno de ellos, Mark Meadows, exsecretario general de la Casa Blanca de Trump, quien le pidió al presidente que tomara el control porque aquello había ido demasiado lejos. Sabemos que mientras él estaba sentado en el comedor junto a la oficina oval, miembros de su personal le suplicaban que saliera a la televisión para decirle a la gente que se detuviera. Sabemos que el líder McCarthy le suplicaba que hiciera eso. Sabemos sobre miembros de su familia. Sabemos sobre su hija. Tenemos testimonio de primera mano de que su hija Ivanka fue al menos 2 veces para pedirle que detuviera esa violencia. Cualquier hombre que no lo hiciera, cualquier hombre que provocara un asalto violento al Capitolio para detener el conteo de votos electorales, cualquier hombre que mirara la televisión mientras policías estaban siendo golpeados, mientras sus partidarios estaban invadiendo el Capitolio de los Estados Unidos, es claramente inadecuado para el futuro de este país. Claramente, nunca más podrá estar ni cerca de la oficina oval. Hasta los principales presentadores de la cadena favorita del presidente Fox News eran conscientes de que Trump debía actuar y mandaron varios mensajes a Meadows. Brian Kilmeade, por ejemplo, pidió una comparecencia del presidente en televisión, mientras alertaba que estaban destruyendo todo lo que habían conseguido. Mientras el comentarista conservador Sean Hannity, amigo personal del presidente Trump, preguntaba, y cito, ¿puede hacer una declaración? ¿Pedirle a la gente que abandone el Capitolio? Casi un año después de que esta turba intentara invalidar los resultados de unas elecciones libres y justas con el ataque al Capitolio, el Partido Republicano se enfrenta a una difícil elección, como subrayó la representante Liz Cheney: ser leales a Trump o ser leales a la Constitución. Pero esto no se puede ser, por eso digamos, no se puede ser leales a ambos, por supuesto que no. Más de 725 personas se enfrentan cargos federales en conexión con la insurrección, 225 por agresión o por resistirse al arresto, y más de 75 fueron acusadas de usar un arma letal contra la policía. Unos 140 agentes fueron agredidos durante este ataque. Y sobre todo esto voy a hablar con mi primer invitado de la noche. Vamos con el profesor
Rafael Alomar, analista político y también experto constitucional, que nos acompaña en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Profesor, gusto de saludarle. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches a ti, buenas noches a los televidentes. Buenas noches. ¿Cuán responsable es el expresidente Donald Trump de esta insurrección, considerando su discurso, su inacción para tomar medidas, el hecho de que su círculo, digamos, desoyó a su círculo político cercano, y también considerando que lo acontecido puso en riesgo al vicepresidente, a los congresistas y también al personal del Poder Legislativo? ¿Cuál es su lectura? Bueno, desde el punto de vista político, Donald Trump es el responsable principal de la insurrección más grande que ha habido en Estados Unidos desde la Guerra Civil. Ahora, desde el punto de vista jurídico, todavía queda por ver el alcance de la responsabilidad de Donald Trump. Y de eso es que se trata básicamente el pleito que en este momento está trabado entre Benny Thompson, presidente de la comisión en la Cámara que hace la investigación de la insurrección, y el expresidente Donald Trump. Hay un pleito en este momento en donde Donald Trump está interponiendo toda una serie de argumentos para evitar que los documentos internos de la Casa Blanca de su administración lleguen a el Congreso y a la opinión pública. Ahí es que vamos a saber de verdad cuál fue el rol de Trump en orquestar todo esto. Claro, ahora la Comisión del Congreso puede llegar a ciertos resultados en términos de conocer más detalles de la insurrección, incluyendo estos documentos que el presidente está intentando que no se desclasifiquen. Pero hay una causa judicial abierta que podría complicar y bastante legalmente al presidente Trump. ¿Qué es lo que pasa con esa causa? Bueno, hay varias posibilidades legales. Una posibilidad legal es que por la inacción de él, pues entonces haya algún tipo de negligencia criminal en sus acciones, conforme el derecho del Distrito de Columbia y posiblemente a nivel federal. Pero esas causas y esas investigaciones realmente no van a tener la potencia que necesitan para que puedan llevar a una convicción, a menos que no tengas un smoking gun, a menos que no tengas una evidencia contundente, y esa evidencia contundente podría estar entre los documentos privilegiados que él no quiere que se vean. Por eso es que el informe de Benny Thompson va a salir posiblemente en verano del 2022. Todavía queda mucho trecho por recorrer, lamentablemente, pero queda mucho trecho por recorrer. Como están las cosas ahora mismo, con la evidencia que tiene en este momento, difícilmente Donald Trump sería convicto en un tribunal criminal. Me parece que falta más. Y de eso es que se trata el pleito que va a estar ante el Supremo, posiblemente esté ante el Supremo de los Estados Unidos, si el Supremo accede a ver el pleito. Exacto, donde, recordemos, el presidente Trump puso a 2 jueces, digamos, de la Corte Suprema en su mandato de 4 años. Ahora bien, profesor, una encuesta del Washington Post dice que el 62% de, digamos, las personas encuestadas cree que no se justifica que los ciudadanos tomen acciones por sí mismos contra el gobierno, y un 60% cree que el expresidente Trump es responsable en buena parte de los hechos acontecidos en el Capitolio. Le pregunto, ¿cómo lee usted estos números? Pero lamentablemente no se correlaciona la opinión pública con el destino de estos líderes políticos. Fíjate, en el caso de Nixon, la mayoría absoluta de los norteamericanos entendían que había sido culpable de obstrucción a la justicia y que debería ir preso. Sin embargo, el presidente Ford le condonó, lo perdonó. Básicamente tuvo clemencia ejecutiva hacia el presidente Nixon. Así que es difícil la predicción. Tú hiciste alusión, por ejemplo, a que Trump había nombrado 3 jueces de los jueces que están en este momento en el Supremo. Igual había hecho Nixon, que había nombrado a Berger, y había nombrado a Blackmun, y había nombrado a Powell, y había nombrado a Rehnquist. Sin embargo, todos ellos votaron en contra de Nixon y le requirieron que entregara los tapes al juez Sirica, y ya tuviste lo que pasó, ¿verdad?, en agosto de 1974. Así que no necesariamente porque esos jueces hayan sido nombrados por Trump van a votar a favor de las posturas de Trump en el Tribunal Supremo. Yo creo que estamos en un momento, una etapa decisiva de esta investigación, y muy posiblemente pronto vamos a ver el cuadro completo cuando tengamos ante nosotros esos documentos, que yo entiendo van a estar disponibles eventualmente para que los tribunales pasen juicio sobre ellos. O sea, usted avisora que probablemente esos documentos que el presidente quiere que se bloqueen van a estar disponibles finalmente para la Comisión y la opinión pública.
Definitivamente, y si tú lees la opinión del Tribunal de Apelaciones del 9 de diciembre con respecto a eso, ves que es contundente. O sea, Trump no tiene argumento jurídico ninguno. Tanto a nivel de instancia como a nivel apelativo ya ha sido derrotado en 2 instancias. Yo no veo razón porque el Supremo vaya a revocar al circuito de apelaciones del Distrito de Columbia. Espero no equivocarme, pero no La veo insurrección razón ocurrió. Sí. Ahora, la insurrección ocurrida el 6 de enero pasado, ¿es una mancha para una democracia del calibre de la democracia de los Estados Unidos? Definitivo, es un bochorno máximo para un país que se precia de ser excepcional, un país que se precia de tener un sistema democrático sui generis. Ellos plantean, está el excepcionalismo americano, ¿no? De que es la democracia más perfecta, sin embargo han tenido solamente aquella guerra civil horrible, no solamente todo el andamiaje de apartheid en contra de aquellos que son distintos y que en el siglo XXI hayan tenido la locura esta de la presidencia de Trump y lo que pasó el 6 de enero, pues es una mancha, no es una mácula de tantas máculas, ¿no? Lamentablemente en aquella historia de los Estados Unidos, y son lecciones para las generaciones del porvenir. Claro, pero no toda la sociedad de los Estados Unidos ve esto de la forma que lo ve usted. Creo que hay bastante división y en eso me parece que la encuesta del Washington Post, si bien observa que hay una mayoría que condena al presidente Trump, pero no es una inmensa mayoría como, digamos, algunos pudieran esperar. Ahora, para terminar, un triunfo eventualmente de los republicanos a fin de año podría de alguna forma restaurar la convivencia, porque algunos podrían pensar, bueno, hay alternancia, digamos, los republicanos pueden recuperar la mayoría de las cámaras, o también cree que podría aumentar la polarización. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que sucede es que el Partido Republicano de hoy, lamentablemente, no es el partido moderado de la época de Eisenhower. El Partido Republicano de hoy se ha convertido en un partido sumamente radical en su postura de derecha y, por tanto, el escenario político está sumamente polarizado, sumamente fragmentado. Yo creo que es de los momentos en donde ha habido mayor balcanización política y lucha y fricción y crispación política desde que comenzó la República Americana. Y en la medida en que el Partido Republicano que Trump representa gane las elecciones de medio término de aquí a 11 meses, pues ahí va a haber problemas. Y ante una posible resurrección política de Trump, pues podrían haber problemas serios, no solamente para el Partido Demócrata, sino para todos aquellos que entendemos que lo que debe de imperar en Estados Unidos es un sistema genuinamente republicano de gobierno apegado a las libertades más caras y al respeto de la dignidad humana, ¿verdad? Y esos principios y valores fundamentales yo creo que están bajo acecho en esta coyuntura. Rafael Cox Salomar, analista político y también experto constitucional, gracias por acompañarnos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Buenas noches para usted. Gracias. Y al regresar a Estados Unidos sin tregua, más de 100.000 personas hospitalizadas a nivel nacional por COVID-19, mientras que en Los Ángeles se implementarán nuevos protocolos para estudiantes que regresan a clase. Les diremos de qué se trata al regresar a Conclusiones. En el nuevo año la pandemia no da tregua en Estados Unidos. Más de 103.000 personas están hospitalizadas actualmente con COVID-19 en Estados Unidos. Por primera vez en casi 4 meses se superan los 6 dígitos. El país rompió el récord promedio de casos diarios este domingo con más de 404.700 contagios. Alrededor de 3/4 partes de las camas de los hospitales están llenas y 1 de cada 7 lo ocupan pacientes con COVID-19. Más de 18.500 pacientes con coronavirus están en unidades de cuidados intensivos y las hospitalizaciones son principalmente entre personas no vacunadas. Y es que la situación es tan complicada que tras estas vacaciones navideñas las escuelas públicas de Los Ángeles exigirán una prueba negativa de COVID para regresar a las aulas, como nos cuenta nuestra compañera Jacqueline Hurtado, precisamente desde Los Ángeles.
Hola, ¿qué tal? Así es, Estados Unidos recibe el año nuevo en medio de una nueva ola de casos positivos de COVID-19, no solo aquí en California, sino también a través del país. Y es que la variante Omicron es más contagiosa y se puede producir enfermedades más severas para aquellas personas que no están vacunadas. Incluso los médicos dicen que las personas que ya han sido vacunadas y han obtenido su dosis de refuerzo se están contagiando con esta nueva variante. La variante Omicron de coronavirus ahora es la más dominante en Estados Unidos, es lo que han dicho las autoridades, y más del 73% de los casos de COVID-19 de esta variante se están registrando aquí en Estados Unidos. Los expertos de salud pública no consideran que el virus está bajo control, no solo aquí en California, sino a través del país, y es por eso que le están pidiendo a las personas que tomen medidas de precaución, porque ellos esperan que estos números van a aumentar. En los Estados Unidos es posible que 2 o 3 semanas después de que haya empezado este nuevo brote podamos ver un incremento en hospitalizaciones. Esto se debe a que si tenemos mucha gente que se está infectando de Omicron, esto va a llegar a poblaciones que son vulnerables. Estamos hablando de personas más de 65 años, personas que viven en casas de ancianos, personas que tienen problemas crónicos. Entre más gente tiene infección, esta población vulnerable va a ser también infectada. Y aunque ellos estén vacunados, es posible que algunos se enfermen seriamente y terminen en el hospital. Este fin de semana, no solo aquí en California, sino también en otras partes del país, miles de personas se están haciendo la prueba y varios sitios han visto largas filas que se extienden por varias cuadras y tienen que esperar más de 2 o 3 horas para hacerse esta prueba. Sí, 2 horas son los que estuvimos ahí en línea esperando para agarrar el test. Porque mucho caso está saliendo otra vez. No tenemos síntomas ni nada, pero igual queremos estar seguros que no tenemos nada. No se sabe pues cuál es la razón, por qué otra vez los casos están volviendo. Lo que me preocupa es que hay muchos aumentos todavía por el COVID y sinceramente con esta nueva influencia que está es un poquito peligroso. Y debido a los elevados números de casos positivos del COVID-19, se están registrando serios problemas a través del país. Más de 1,600 vuelos fueron cancelados este lunes y se esperan decenas de retrasos a través de varios aeropuertos debido a que no tienen suficiente personal o están enfermos. Y te comento que los estados que están viendo el mayor número de contagios y también de hospitalizaciones según las autoridades es el estado de la Florida, Georgia, Luisiana y Mississippi. Jacqueline Hurtado, CNN, Los Ángeles. Y por el contrario de lo que ocurre en Los Ángeles, en México, las vacaciones escolares ya terminaron. Vamos hasta la capital mexicana para comprobar qué medidas se están tomando allí para evitar los contagios entre los más pequeños. El reporte es de Natalia Cano. Este lunes inició el regreso a clases presenciales en México tras el periodo vacacional invernal. La vuelta a aulas educativas públicas y privadas se produce en un momento en que el número de contagios por COVID-19 se ha incrementado en México, por lo que la Secretaría de Educación Pública de México ha recomendado a trabajadores educativos, familias y por supuesto a los alumnos apegarse a las recomendaciones sanitarias, como lo es el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y por supuesto tratar de guardar la distancia. Recordemos que en México la población menor a 15 años, salvo casos de comorbilidad, no está siendo considerada para ser vacunada por COVID-19, según lo que han anunciado las propias autoridades. CNN visitó planteles educativos en Ciudad de México, platicó con algunos padres y esto fue lo que nos comentaron. Platicando mucho con ellos al ser adolescentes, tratamos de que ellos sean conscientes de la gravedad del asunto y que se sigan cuidando, que ellos no bajen la guardia como no lo hacemos nosotros, cuidándonos, sanitizándonos, manteniendo cierta distancia con sus compañeros. Pues con todas las medidas que más podemos, como lo han anunciado ahora sí que el gobierno, y pues tratando de llevarlas a cabo y que él prácticamente también, pues sí le hace falta socializar por el grado en el que está, ¿no? Es un nivel en donde pues yo creo que los niños necesitan socializar más
y bueno, él sí estaba entusiasmado de venir a la escuela. Si los niños han salido a otros lugares, ¿por qué no a la escuela, no? La verdad, hemos ido a lugares y hay bastantes niños. A veces tienen cubrebocas y a veces no, entonces las mamás no sé por qué se espantan al traer a los niños a la escuela. Las autoridades educativas de México anunciaron que el jueves 6 de enero se suspenderán las clases debido a la celebración del Día de Reyes, pero al día siguiente las actividades se reanudarán con toda normalidad. La Secretaría de Salud de México anunció además que para garantizar la seguridad en planteles educativos se reactivará la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19 a su personal educativo y administrativo. La Secretaría de Salud de México reportó más de 10,000 contagios por COVID-19 durante el fin de semana tras los festejos decembrinos. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México. Marcamos una nueva pausa y al regresar Chile, la lucha por hacerse con el control de la Convención Constitucional. Al Frente Amplio del presidente electo Gabriel Boric le llueven las críticas. Les contamos por qué. Desde que retomaron el poder en agosto, los talibanes han lanzado una dura ofensiva contra el consumo y la venta de alcohol. En Afganistán, un video publicado por la Agencia de Inteligencia del país muestra a un grupo de agentes vertiendo varios barriles de licor de contrabando en un canal. La Dirección General de Inteligencia informó que la bebida se confiscó durante una redada en Kabul. En la operación se habrían incautado al menos 3.000 litros de alcohol y 3 distribuidores fueron detenidos. Este tipo de redadas contra el consumo de alcohol y drogas son cada vez más frecuentes en el país y gozan de mucha popularidad entre los simpatizantes de los talibanes, ya que se ajusta a una estricta interpretación del libro sagrado, el Corán. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluChile. #ConcluChile. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. En Chile está todo listo para el cambio de mesa directiva de la Convención Constitucional, que tiene por objetivo, por mandato, redactar y aprobar también una nueva propuesta de constitución para este país. Este martes se busca reemplazar a Elisa Loncón, quien ha liderado el proceso constituyente en su primera etapa. Los aspirantes mejor posicionados para sucederla son Patricia Politzer, una periodista bastante afamada en el país, y también Cristina Dorador, Ramona Reyes, Eric Chinga y Loreto Vidal. Por otra parte, entre los que aspiran a la vicepresidencia de la mesa directiva están Rosa Catrileo, Natividad Yanquileo, Daniel Bravo y también Beatriz Sánchez. Justamente esta última, Beatriz Sánchez, quien también es ex candidata presidencial, ha recibido fuertes críticas. Sánchez pertenece al Frente Amplio de Gabriel Boric y quien precisamente va a asumir la presidencia en el mes de marzo, y por supuesto hay quienes opinan que ese eventual liderazgo pondría en riesgo, o al menos en tela de juicio, la autonomía de la Convención Constitucional. Ella, sin embargo, lo niega y considera que son unas críticas bastante injustas. Según dijo al diario La Tercera, Sánchez considera que es una crítica muy injusta que, a su juicio, responde solo a la disputa de un cargo. Me da pena, asegura, pero entiendo que es en clave de competencia. Beatriz Sánchez también niega que el Frente Amplio esté en demasiados lugares y se comprometió a garantizar un liderazgo independiente de los intereses del gobierno electo, si es que resultase electa para ser y para presidir, digamos, la mesa directiva de la Convención Constitucional. La importancia que le concede el presidente electo a la Convención se puso de manifiesta solo unos días después de su victoria. El 21 de diciembre, Gabriel Boric visitó a la Convención Constitucional. Boric insistió en la autonomía del Poder Constituyente y dijo que él no está para pautar, y además señaló que quiere que sea la Convención la que discuta las normas constitucionales. Vamos con mi invitado para analizar este tema. Le doy la más cordial bienvenida a Guillermo Holzman, analista político de la Universidad de Valparaíso, Autónoma y también de Talca, socio también, director de Analítica Consultores. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto de saludarte nuevamente. ¿Qué tal, José Manuel? Un verdadero agrado poder conversar contigo y feliz año. Feliz año para ti también, Guillermo. Ahora, ¿es conveniente que una ex candidata presidencial del Frente Amplio, como lo es Beatriz Sánchez, digamos, coalición Frente Amplio que llevó a Gabriel Boric a la presidencia, encabece la Convención Constitucional? ¿O tú crees que es mejor que ese cargo lo ocupe alguien que sea independiente al poder ejecutivo, al gobierno?
Con los meses que lleva la Convención Constitucional trabajando, la verdad es que no hay independientes. Eso sería francamente una ilusión que no corresponde al proceso político que se ha vivido en Chile. En Chile tenemos dos dimensiones distintas, aquellos que piensan que la Convención debe definirse por parámetros de izquierda o de derecha, y aquellos que piensan que debe definirse por lo que el país necesita. Y en esa perspectiva, una ex candidata presidencial como Beatriz Sánchez probablemente tiene una visión mucho más amplia, más allá de su propia base ideológica, para proponer cosas, mientras que los otros candidatos que vienen de mundo independiente, movimientos más progresistas, bueno, progresistas, y donde además lo que se denomina derecha no tiene mucho espacio, quizás tienen una visión mucho más acotada y solamente están enfocados en una idea de cambio y transformación y no en la perspectiva de un cambio y transformación con una amplia mirada. En consecuencia, eso es un tema que va a quedar dentro de la capacidad de diálogo y negociación al interior de la Convención Constitucional, que ha luchado bastante por su autonomía en esta presidencia que ahora va a dejar Elisa Loncón. Claro, ahora desconocemos lo que va a ser la derecha y también la ex nueva mayoría, ¿no? Digamos, la socialdemocracia que gobernó Chile y que también tiene una importante representación allí, ¿no? Exactamente, son fuerzas que siendo tradicionales en Chile, que han estado vigentes y muy presentes en los últimos 40 años en nuestra política, en definitiva han recibido, yo diría, una bofetada de parte del electorado por sus malas prácticas, por su poca credibilidad o pérdida de credibilidad y pérdida de confianza, y eso ha llevado a nuevos liderazgos, a nuevas generaciones, a nuevas visiones políticas que no siempre tienen una base ideológica basada en la izquierda y la derecha, sino que más bien tienen una idea de cambio y transformación. Claro, pero eso hasta por ahí nomás, porque recibieron una bofetada en las elecciones de la constituyente, pero en las elecciones de, digamos, legislativas, la derecha tradicional y clásica, digamos, hizo una muy buena elección. Entonces, digamos, también la gente de la socialdemocracia hizo una elección bastante correcta. Entonces, claro, el castigo vino en la constituyente, pero no en la legislativa. Exactamente, y está la constituyente en virtud que ahí es donde están las esperanzas y la idea y la expectativa de que ahí va a haber un cambio y transformación que modifique el régimen político, la distribución del poder en el establishment, mientras que en el Congreso se reflejó el trabajo de territorio que aún le quedaba a los partidos tradicionales y que va a colocar sinceramente en apuros, si es que no en una confrontación directa, al presidente electo Gabriel Boric una vez que asuma, para poder sacar adelante sus proyectos. Y eso implica una raya para la suma de que hay un fraccionamiento ideológico importante en nuestro país que está representado en estas dos realidades, que es la Convención y el Congreso. Ahora coincido contigo, Boric no va a poder hacer mucho como gobernante, no tiene mayoría en ambas cámaras y construirlas parece bastante complejo, Guillermo. Tendrá que reeditar entonces lo que se llamó en los años 90 la democracia de los acuerdos, que fue lo que hizo la exconcertación, la izquierda, que gobernó, digamos, Chile por los primeros 20 años de democracia y posteriormente, digamos, hacer acuerdos con la derecha. Sí, efectivamente, pero la democracia de los acuerdos tenía una base en aquel minuto. Y esa base yo creo que es exigible hoy día. Y esa base, primero, que había capacidad de diálogo entre todos. Segundo, que en virtud de esa capacidad de diálogo había propuestas para negociar y que esas propuestas de negociación tenían objetivo país y objetivo que beneficiaban a todos en todo ese proceso. Y esos elementos hoy día no están presentes, o por lo menos hay desconfianza en que efectivamente sean creídas para la ciudadanía. Y eso lo hace más complejo. Claro, porque no estamos viendo una lista de propuestas y, digamos, y el programa de gobierno de Boric es bastante difuso y salió, digamos, del horno muy a última hora y muy a puertas de la elección, y me parece que tampoco el candidato tiene actual presidente electo tiene demasiada claridad sobre cuán profundas van a ser las reformas, y también me imagino que también tiene la convicción de que, claro, no puede avanzar demasiado producto de la minoría que tiene, ¿no? Exactamente, para muchas personas aquí hay en disputa dos modelos de sociedad como si estuviéramos en el siglo XX, y la verdad que eso no es así. Hay un solo modelo de sociedad global que cada país debe tratar de adecuar a su propia realidad y circunstancias, pero a su vez también eso nos deja en evidencia de que lo que importa es la calidad de gestión del presidente, y esa gestión del presidente es la que Boric todavía no logra mostrar. No sabemos todavía quién va a ser su gabinete, no están los nombres principales para todo lo que es este proceso global, como es el ministro de Hacienda o Finanzas, como se conoce en otros países. Exacto. O la situación del Banco Central, que es un tema que se va a discutir en la Convención Constitucional.
Exacto. Ahora, a este punto, ¿en qué medida ha avanzado la Convención Constitucional? Le quedan, digamos, pocos meses para terminar la nueva Carta Magna. ¿Qué resultados ha producido? ¿Alguno en particular? O sea, yo creo que hay resultados importantes en términos de que, primero, hay un reglamento de la convención, cosa que se esperaba que iba a ser muy difícil de conseguir. Eso ya está, ya existe. Hay audiencias públicas, hay una serie de elementos de participativos, tanto de organizaciones como de la sociedad civil, que se ha avanzado muchísimo. Hay una primera propuesta del capítulo primero de la Constitución, que es sobre lo que es la base institucional del país, que todavía no llega a pleno, pero es que por lo menos hay un borrador. Lo otro que hay es que hay una disposición para poder sacar adelante todos los temas centrales de la convención entre enero y febrero, justamente, que son meses de vacaciones en Chile. La convención va a estar trabajando y se va a esperar de que efectivamente haya resultados concretos respecto a los temas económicos, respecto a los temas sociales, respecto al tema de propiedad, respecto al agua, medio ambiente y una serie de cosas ahora, pero recién se va a empezar a discutir, no obstante que hay muchísimos antecedentes que ya ha recogido la Convención Constitucional para ese debate. Lo que le preocupa a los mercados, a los inversores en este momento es, de alguna manera, claro, ven por una parte que el presidente va a estar un tanto maniatado porque no tiene mayorías en el Congreso y constituirlas le va a ser difícil. Pero ahora, ¿en qué medida esta Constitución puede alterar el modelo político y económico actual? Te pido brevedad, por favor, Guillermo. A ver, lo puede, digamos, cambiar radicalmente. Puede pasar de Chile a ser un país presidencialista a un parlamentarista. Eso pareciera no es poco probable. Lo segundo, Chile pudiese alejarse de la globalización, y eso es igualmente poco probable. Hoy día lo que tenemos es un debate que van encontrando una convergencia en temas bastante transversales, pero sin perder lo que se tenía. E increíblemente, más allá de las posiciones radicales que se pueden encontrar en muchas declaraciones, pareciera ser que eso hoy día es de baja probabilidad, aunque todavía falta lo sustantivo cuando haya texto concreto sobre qué discutir. Ahora, para terminar, una Constitución que cree el arquetipo de un Estado más garantista desde el punto de vista social, obligaría a cambiar una serie de leyes. ¿Y cómo se tendría que adaptar la ley a una nueva Constitución? Tengo escasos segundos, Guillermo, querido. Ya, a ver, lo primero, José Manuel, es que esta Constitución debe ser aprobada o rechazada en un plebiscito de salida. Lo segundo, debe tener normas transitorias para establecer cómo se va a implementar la Constitución y cuál va a ser la gradualidad. Lo tercero es que una Constitución no puede modificar lo que ya estaba hecho. Por lo tanto, debe planificar, establecer una línea de hoja de ruta para implementarla, y esa implementación de una Constitución demora entre 6 y 8 años. Guillermo querido, Guillermo Holzman, analista político en vivo desde mi ciudad natal, Viña del Mar. Buenas noches para ti, hasta pronto. Hasta pronto, José Manuel. Muchas gracias, que estés muy bien. Un abrazo. Y al regresar, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de emergencia. ¿Cómo se encuentra? Les contamos tras la pausa. El presidente Jair Bolsonaro fue hospitalizado este lunes y el informe es de nuestro compañero Marcos Moreno. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presenta una mejoría clínica en las últimas horas después de que se le aplicara una sonda gasogástrica. Él ha estado sin fiebre y sin dolor abdominal. El informe médico del Hospital Vila Nova Star de São Paulo nos dice que, sin embargo, aún no hay un veredicto definitivo sobre la necesidad de hacer una intervención quirúrgica a la obstrucción intestinal que sufre Jair Bolsonaro. Nos dicen que ha dado un breve paseo por el pasillo y que se encuentra bien. Él sufrió algunas molestias ayer en la hora del almuerzo y esto acabó que tuviera que ser ingresado a las 3 de la mañana en el hospital de São Paulo, el Hospital Vila Nova Star, con obstrucción intestinal. Recordemos que es el mismo cuadro clínico que tuvo en julio, cuando estuvo 4 días ingresado y en todo momento en observación para ver si era necesaria esta intervención quirúrgica, que finalmente no fue necesaria. El médico responsable, así como el que ha sido responsable de su evolución desde que el 6 de septiembre de 2018 sufriera un atentado, una puñalada en la campaña electoral, la campaña presidencial de Brasil. Pues bien, este médico, Antonio Luis Macedo, no ha llegado todavía a São Paulo. Se prevé que llegará en las horas de esta noche, durante la madrugada o las primeras horas
del martes, dice que con los informes que ha obtenido y con el conocimiento que tiene del metabolismo de Jair Bolsonaro, entiende que no será necesaria esta intervención quirúrgica, pero que antes tendrá que hacerle una evaluación abdominal. Estas son las últimas noticias que nos llegan desde el equipo médico y desde las fuentes del presidente Bolsonaro, que publicó esta mañana en Twitter una foto con él, con la sonda nasogástrica, diciendo que estaba a la espera de que se hicieran exámenes para precisamente verificar si había necesidad de esta intervención quirúrgica. Estamos a la espera de más noticias para CNN desde Río de Janeiro. Marcos Moreno. Gracias, Marco. Y 2021 fue un año intenso para todos los argentinos y precisamente para ellos no fue la excepción. Con la pandemia como telón de fondo, el país abordó distintas dificultades y el gobierno también atravesó varias crisis, desde el escándalo por el vacunatorio VIP hasta las elecciones. Y mi compañero Iván Pérez Armenti nos amplía. 2021 fue un año signado por la pandemia, que comenzó con la distribución de las primeras vacunas que llegaron al país y la esperanza de comenzar a ponerle un freno al COVID-19. Pero unas semanas más tarde, estallaría uno de los principales escándalos del año, el llamado vacunatorio VIP. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. Se conoció a fines de febrero, cuando un periodista reveló que había podido vacunarse gracias a la amistad que tenía con el entonces ministro de Salud. El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Después de varios meses de calma, la segunda ola de coronavirus empezó a golpear a Argentina, trayendo de vuelta las restricciones y las polémicas. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. La decisión provocó una inmediata ola de indignación. El jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, quien en 2020 había acompañado los cierres dispuestos por el gobierno nacional, se distanció de las nuevas medidas. El gobierno nacional, y no entiendo por qué, por primera vez tomó medidas sin consultarnos. Se rompió una forma de trabajo. Nosotros estamos completamente en desacuerdo con la decisión de suspender las clases presenciales desde el lunes por 2 semanas con esta situación epidemiológica que tenemos hoy. El tema escaló hasta la Corte Suprema, que terminó dándole la razón a la ciudad de Buenos Aires, pero políticamente, la relación cordial de antaño entre la nación y la ciudad se sumó. Mientras tanto, Argentina continuó avanzando con la vacunación. Comenzó la fabricación local de la Sputnik V, sumó más proveedores como Pfizer, Sinopharm y Moderna y comenzó a inocular a menores de edad. Y en el ámbito deportivo, los argentinos recibían una alegría, el título de la Copa América, con Lionel Messi a la cabeza. Así se preparaba Argentina para las elecciones de medio término, atrasadas un mes por la pandemia y con una gran crisis económica como telón de fondo, con una inflación creciente y una cotización del dólar fluctuante, sobre todo las cotizaciones paralelas y financieras, que son a las que pueden acceder la mayoría de los argentinos. Pero unas semanas antes de las primarias estalló un nuevo escándalo y otro traspié para el gobierno. Una foto de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial con invitados, generó fuertes críticas, porque en ese momento ese tipo de reuniones estaban prohibidas. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Claramente lo lamento. En septiembre, y con un protocolo especial, el gobierno enfrentó su primer test electoral en las primarias abiertas simultáneas obligatorias, las PASO. El resultado fue adverso. Perdió por casi 10 puntos a nivel nacional. Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. La derrota precipitó la peor crisis política de la coalición de gobierno. Varios ministros y funcionarios cercanos a la vicepresidenta pusieron sus renuncias a disposición, mientras Cristina Fernández publicaba una carta reprochándole al presidente varias cuestiones, desde la estrategia electoral hasta el rumbo económico. El presidente Fernández terminó nombrando un nuevo gabinete. El gobernador de Tucumán, Juan Mansur, fue designado jefe de gabinete. Y hubo otros cambios que incluyeron la llegada de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad y el reemplazo del canciller por el jefe de gabinete saliente, Santiago Cafiero. En las elecciones de noviembre, el oficialismo logró recortar la brecha con la oposición, pero no le alcanzó para ganar. A partir de allí, el oficialismo intentó dar muestras de convocatoria colmando la Plaza de Mayo, como en las celebraciones del Día de la Lealtad Peronista y el Día de la Democracia. Mientras tanto, los problemas económicos persisten, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no termina de concretarse y la vicepresidenta acumula sobreseguimientos en varias de las causas judiciales que la investigaban por presunta corrupción y lavado de dinero.
El año cierra con más del 70% de su población completamente vacunada y más del 80% con al menos una dosis, en momentos en que los casos vuelven a crecer exponencialmente, aunque las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 se mantienen bajas. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires. Cada cultura recibió este 2022 de acuerdo con sus usos y costumbres. En Arabia Saudita, la región de Tabuk estrenó el año cubierta de nieve y los lugareños lo celebraron bailando. Las nevadas no son inusuales en esta parte del reino, pero sí es muy poco frecuente ver a un grupo de saudíes bailando una danza folclórica bajo la nieve. Por eso, las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales. La de este 1 de enero fue la nevada más copiosa en la región desde el año 2018, pero eso, como ven, no fue impedimento para que estos hombres salieran de sus autos y se animaran a celebrar en medio de un paisaje verdaderamente inhóspito. Y con estas imágenes tan festivas y alegres e inusuales, despedimos la edición de hoy de Conclusiones. Gracias, buenas noches, pásela bien, hasta pronto.